En este siguiente video, que repito hago porque estoy bajo amenaza de desaparición en cualquier momento, tengo que hablar para que se entienda la situación de cómo son los victimarios, ¿no? Ellos tienen el trastorno de personalidad, psicopatía, y por lo tanto su satisfacción la sacan del control, de la manipulación, obviamente, que es una forma de control de del dominio, del poder, del triunfo, eh, básicamente, ¿no? Entonces, uh, había dicho yo que son psicópatas encubiertos, eh, obviamente muy narcisistas y como aparentemente tienen un cierto poder, aunque estos grupos de abuso sádico organizado siempre tienen que pretender tener más poder del que verdaderamente tienen. Que no quiere decir que no tengan poder, porque repito que decían ya tener a la Fiscalía Estatal sobornada para de alguna manera manipular mi desaparición, ¿no? Pase lo que pase. Incluso ellos sabían, porque durante los crímenes yo trataba de pensar soluciones y una de esas soluciones era esta: asesorarme legalmente eh, para atraer la atención pública y de alguna manera esperar que eso pudiera ser de alguna ayuda, aunque ellos siempre tienen que hacer sentir a la víctima que nada funciona, ¿no? Los recuerdo que me decían, nada, pues aunque fueras un periodista famoso, en México se ejecuta a cualquiera, seas juez, periodista, empresario importante, celebridad, etcétera, ¿no? Eh, siempre tratando de meter miedo, ¿no? Yo estoy cansado de vivir con miedo. Eh, 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 no miedo a ellos, eh, eh, porque ellos quieren que lleve así, pero sí miedo a mis propios recuerdos, porque a partir de empecé a integrar flashbacks, a integrar recuerdos traumáticos, que la gente que, que vive esto es un proceso que hace, ¿no? Entonces desde mayo del año pasado, no que no me importe obviamente que me maten, no quisiera que no lo hicieran, y quisiera que si lo hicieran hubiera justicia, por eso hago esto, no puedo decir que no me importa, pero sí cuando pienso que ellos quieren que lleve con miedo, por ejemplo, miedo a hacer esto, miedo a que sabían ellos que yo podía hacer esto, miedo a que esto me afecte negativamente, cuando lo pienso me doy cuenta que no quiero vivir así, ¿no? Entonces, se, lo que estaba diciendo sobre el trastorno de ellos es que son así, son adictos al control, ¿no? Muy megalomaníacos, obviamente muy narcisistas, se creen omnipotentes, omniscientes, eh, y para que se entienda la razón por la que me ejecutaría, ¿no? Según ellos, desde su perspectiva, ¿no? Es que eh, a- aparte de que son así, ¿no? Ese es el trastorno de personalidad. Todos ellos, repito, son encubiertos. Nadie sabe que son así más que yo. Sí, porque no lo puedo asegurar, pero probablemente de sus víctimas, que yo vi a otros, y decían tener una gran red de víctimas, eh, lo más probable es que yo sea el único que recuerda y que los puede señalar, ¿no? A mí no me importa ser así, sino que simplemente sucede que yo soy el que empezó a recordar los crímenes, a pesar de que me indujeron amnesia. Entonces, lo que quiero dar a entender es que cuál es el sentido en el trastorno de personalidad de ellos, y sobre todo cuando pertenecen a estos grupos de abuso sádico organizado o grupos de control, ¿no? El hecho de que la víctima intente escapar por su megalomanía lo consideran como una especie de como un insulto. O sea, ¿cómo puede ser que tú, una persona inferior, ¿no? Aunque me decían de otras maneras,
un borrego, me decían, eres un perro, un borrego, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú siquiera consideres que puedes escapar de mí, ¿no? Si yo soy, esto lo decía el líder, si yo soy una persona hiper mega poderosa, etcétera, ¿no? Entonces lo consideran un insulto ellos, ¿no? Es parte de la cultura de estos grupos de control, ¿no? Aunado a eso, lo que yo creo que ellos no admitirían es que eh, cuando era atacado, yo era un riesgo para ellos. Digamos, yo podía pelear, etcétera, podía hacerles daño, eh, y sobre todo que podía recabar evidencia. Finalmente, mediante tortura, coerción, amenazas, lograban no hacerlo, pero al, lo que una de las cosas que les gustaría es seguir victimizándome. Pero creo que ya, sobre todo al hacer esto, si esto llega a ser tener alguna difusión, que ellos dijeron que aunque yo me hiciera hiper mega famoso, que ellos de todas maneras me ejecutarían. Que la verdad es que quisiera lograrlo, porque podría persuadirlos, aunque ellos me decían, yo me acuerdo que bromeando les decía, lo cual odiaban porque son sádicos. Sobre todo cuando aprendí el concepto de indefensión aprendida en el 2018, decía yo, bueno, y si hago un cohete y me voy a Marte, hackeo la NASA, ¿no? Y si me voy a la Luna, te perseguimos, ¿no? Realmente era una broma, pero ahí se entiende cómo son, ¿no? Entonces me aseguraban, ¿no? Eh, eh, Hagas lo que hagas, llegues a ser el, no sé, X, ¿no? Famoso, te vamos a ejecutar y tu muerte está arreglada. Pero ahí se entiende, tenía que explicar cómo son adictos al control, eh, eh, y ahí se entiende la megalomanía, ¿no? Se entiende por qué el ejecutarme, ¿no? Yo quisiera, que podrían decir, que decían que harían de varias maneras. Estos grupos, como son organizados y suelen ser una red, generalmente son, o sea, aparte de que son inteligentes, suelen ser, lo que uno se encuentra cuando empieza a averiguar de abuso sádico organizado, es que suelen ser muy creativos con las desapariciones. En el caso mío decían que la mía ya estaba arreglada, aunque fuera ejecución, aunque fuera desaparición. Incluso si me disparaban en un terreno baldío a la vuelta de mi casa, habría impunidad, ¿no? Pero he descubierto que suelen ser muy creativos, pueden intentar simular suicidios o accidentes, ¿no? O incluso llevar la creatividad a que si la víctima tiene alguna enfermedad crónica, de alguna manera manipular la, la muerte de manera que parezca una consecuencia de la enfermedad crónica. Se puede hacer, es posible, y hay documentación al respecto. Entonces, considero necesario hacer esto. Mañana empiezo un nuevo trabajo, tengo que usar transporte público, y tengo que hacer esto, ¿no? No quisiera tener que hacerlo, quisiera tener que resolver esto solo, sin necesidad de atraer atención pública, pero repito, considero que tengo que hacer esto en este momento.